Sergio, un gustazo como Gracias, siempre. gracias y gracias por el año y buen año dentro de todo lo que se pueda y gracias por la consideración. Sí, Gracias porque por la consideración. siempre hemos dicho que uno tiende a entretenerse con la pelusa del ombligo, ¿viste? Así es. Y resulta que cuando abrís un poquito la perspectiva te das cuenta que, bueno, estamos en un mundo y el mundo va y marcha en determinadas direcciones. Sí. Y hoy Sergio trae un enfoque muy interesante que tiene que ver con las armas, pero las armas, te diría yo, como instrumento político. Totalmente. No Sí. no como una herramienta para matar, sino como un instrumento político. Sí, Contame. sí. Porque este año 2024 la agenda va a estar directamente ligada a las armas, como ha venido ya siendo penosamente una costumbre en los últimos años, pero también a las urnas. Hay más de 70 países en el mundo, muchos de ellos, los más relevantes, no de mucha relevancia, las potencias más importantes, este año van a ir a las urnas. Van a haber elecciones en 76 países del mundo. ¿Sí? Muchas de ellas potencias que, como te digo, sopesan, desequilibran la balanza. Habrá elecciones en Estados Unidos, habrá elecciones en la India, habrá elecciones en Rusia ahora, el próximo marzo, habrá elecciones en México, hay parlamentarias en Brasil. Es decir, el mapa va a estar condicionado a estas elecciones. ¿Y por qué el mapa político va a estar condicionado a estas elecciones? Porque muchas de estas elecciones van a determinar guerras. Daniel, el mundo nunca ha tenido tantos conflictos armados como los que tiene hoy día desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una atrocidad. Qué fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Año a año, viniendo para acá recordaba, nos despedimos año a año diciendo ojalá el año que viene no tengamos que hablar de estas cosas, pero el tema es recurrente. Claro. El tema es recurrente y año a año sucede que nos encontramos con un mundo absolutamente beligerante, con lo que Naciones Unidas en este momento ha considerado un desborde humanitario en distintas zonas del mundo. Un desborde humanitario. Hay 5 zonas en el mundo que van a ser absolutamente relevantes y que están subiendo la temperatura bélica. Una de ellas, yo le había había comentado con Bauti y con los chicos de producción, algunas imágenes y algunos gráficos muy relevantes en donde se ven directamente las zonas del mundo en donde cada vez se pone más tensa y cada vez... Ahí tienes, mira. El número 1, la guerra de Ucrania, que tiende a estar en parece ser en un amesetamiento ahora, pero porque no está en la mediática. Porque no está en la mediática. Al fuego. No. Entiéndase. Totalmente. Ucrania, que ha puesto en tensión todo eso, porque también prácticamente la mayoría de los países europeos tendrán elecciones y están determinados por esta situación bélica. Claro. El 2, Medio Oriente y que tiende cada vez más a expandirse y a contagiarse. Los problemas que tienen hoy los conflictos que generan un efecto dominó en potencias vecinas que tienden a involucrarse en estos conflictos. Entonces, desde este sentido, es sumamente peligroso por el contagio que genera. Perdón, yo no puedo dejar de mencionar que nuestro gobierno ha tomado posición en los 2 primeros conflictos. Totalmente. O sea, vos acabas de mencionar 2 conflictos, en los 2... Lo tengo, ¿viste? Sí, totalmente. Este gobierno ha sentado posición. Sí, a mi entender, haciendo una ciega lectura de cómo funciona el mundo y hacia dónde van, como dicen los que saben, es decir, hay que aprender a leer los vientos. Hacia dónde van los vientos. Y en este momento, hasta por prudencia política, más allá de que de convicción ideológica, uno tiene que guardarse en eso. La otra zona que habíamos visto recién, si mal no recuerdo, es el 3, que es allí en la zona de Taiwán, en donde recientemente han habido elecciones. Esa isla que está señalada en el medio del punto 3, en la parte derecha de la pantalla, es la isla de Taiwán. Y va a ser una confrontación que ya confronta políticamente directamente con China, con la gran potencia en este momento que es China. El 4, que es el más grande, es la zona del Sahel, que en alguna ocasión hemos conversado por aquí. Sudán, Níger. Acá, esta zona, juntamente con la zona 3 de Medio Oriente, concretamente Gaza, y esta zona de África, es la zona que en este momento se considera de desborde humanitario. Ha pasado una crisis humanitaria
se está viendo lo peor de la condición humana allí. También hay elecciones en algunos de estos países, elecciones que en el caso de África son 16 los países que tienen elecciones, pero los observatorios internacionales, los institutos de investigación internacionales sostienen que solamente 6 de esos 16 países en África son democracias relativamente consolidadas, Entonces, no son democracias puras, plenas, con equilibrio, con alternancia, etc. Entonces, esta situación la ha señalado a esta zona del Sahel que veíamos recién como una zona de desborde humanitario. Y reitero e insisto con esta expresión. Y el último que habíamos visto recién involucra a la región. Involucra a la región y también en alguna ocasión lo hemos charlado, que es la zona del Esequibo, en la frontera entre Venezuela y Guyana, que solamente por la intervención de Brasil, ha habido no un cese del conflicto diplomático hasta el momento, sino, digamos, un llamado a la palabra, un atenuar de la situación. No más ni menos que eso. Pero nos encontramos ahora en América del Sur, que siempre y tradicionalmente ha sido una zona considerada de paz, ahora nos encontramos con una tensión concreta que puede llevar a un contagio, por lo menos ahora involucrando a otra gran potencia regional y un actor de peso a nivel internacional, que es Brasil. Mira, el año se va a tornar absolutamente condicionado por esta situación electoral. Las elecciones en Estados Unidos determinarán el curso de la guerra en Ucrania, determinarán el curso del apoyo o no a Israel, determinarán hasta qué punto puede ser, que de hecho se está considerando pero con grandes posibilidades, la vuelta de Trump a la escena política. Más allá de los escollos y los vericuetos judiciales que tiene que afrontar, tiene una situación que probablemente lo coloque como nuevamente presidente. Es favorito. Él es el favorito. Y lo que hay acá también, lo que se ve, advierto yo, tras bambalinas, detrás de todo esto, es una neutralización de la política como tal. ¿Sí? Dedicarse a la política, ha habido constantemente una operación hace varias décadas en donde todo aquello que involucre la acción colectiva está siempre denostado, está siempre sospechado, está siempre teñido de alguna mancha, ¿sí? Y el mundo se mueve con política. El mundo, de hecho, a la paz, la paz es el camino y la paz es el punto final también. Hay que ver los países con elecciones. Exactamente. Y muchos, prácticamente, incluso no está ahí involucrado Brasil ni las elecciones intermedias. Prácticamente toda Europa la tenemos con elecciones. Y todo el hemisferio norte, ¿no? Sí, en la India también. En la India habrá elecciones que en el gráfico que hemos puesto las está colocando como democracias relativamente atenuadas. ¿Sí? Relativamente atenuadas, o como dicen algunos autores que les encanta esta expresión, las democracias restringidas. Sí, las democracias restringidas. ¿Por qué? Pero esto responde claramente a esta situación de la apolitización. ¿Sí? Como si de política estuviese mal hablar, porque tiene que ver también, ¿sabes, Alberto, Daniel, con esta cuestión de los roles identitarios, con lo que te identificas. Hay estudios, leía justamente ya en estas vacaciones, que se ha disminuido notablemente, mal para vos, Dani, el consumo periodístico. El consumo periodístico, y lo que brega y lo que prima ahora es el consumo de redes, lo inmediato, lo rápido. En el jaque mate, ni siquiera es la realidad que se construye a través de la pantallita. Sí. La realidad que se construye. Es la inmediatez y la instantaneidad del meme. Sí. Lo sesgado, lo parcial, lo viciado de absoluta subjetividad. Nada es objetivo porque todos tenemos una mirada, desde luego. No, pero hay una construcción. Exactamente. Está pensado, ideado para que se neutralice esa acción colectiva y triunfe el individualismo en ese sentido. Y en este triunfo del individualismo lo que tiende es a romper las democracias. Las democracias son la voluntad de las mayorías, es la voluntad de las mayorías. Y en este caso, las mayorías, cuando las mayorías construyen sentido,
edifican criterio común y demás, bueno, se tornan un poco peligrosas. Una sociedad con pensamiento crítico y demás, en donde te encuentras que muchas veces quienes arriban al poder son los famosos outsiders, son personas sin ningún tipo de construcción ni de trayectoria política, son personas que no presidieron ni siquiera un centro de estudiantes en la facultad o en la escuela. Imagínate para conducir los destinos de un país. Entonces, esta situación de los, como te decía, los fenómenos identitarios, los aspectos con quién se identifica. Y hoy la sociedad se identifica con determinados colectivos. Puede ser el LGTBIQ+, pueden ser los colectivos ambientales, pueden ser los colectivos feministas, que no están ninguno de ellos mal, ¿sí? Pero estos han venido a reemplazar a la política partidaria. Y esta es una clara llamada de atención que los partidos tradicionales deben hacerse. Hoy, sin ir más lejos, en nuestro país los partidos tradicionales están fuertemente erosionados y muchos de ellos desorientados por este momento histórico, porque el fenómeno histórico, este proceso histórico que estamos atravesando ahora, nos lleva a reflexionar y a replantearse el rol de los partidos políticos que, por otro lado, en el caso de nuestro país, están reconocidos mediante la Constitución. La última modificación son los canales institucionales, legales y fundamentales para los cuales acceder a un cargo electivo. Después podés hacer frentes electorales, pero primero partidos políticos. Primero partidos políticos. Debes tener un involucramiento político. La guerra en Ucrania ha tendido a, como te digo, a un amesetamiento, pero de la información, ¿sí? No a un protagonismo en esto. A su vez, en Rusia, en marzo, ahora, en un par de semanas nada más, habrá elecciones también. En donde, como te decía, la opinión pública, que vaya a saber quién conforma la opinión pública, pero la opinión pública internacional considera que es una democracia absolutamente llevada al mínimo, a su máxima expresión mínima. ¿Por qué? Porque siempre algún candidato extrañamente muere en alguna cárcel, algún opositor con Navalny este fin de semana, que era un hombre joven que los últimos informes no determinan, ni siquiera todavía se le ha hecho una autopsia a los restos de este hombre para saber cuáles han sido las causas, allá en una aparición en Siberia, totalmente debilitado, bueno, etcétera. Quiero decir, hay lugares muy cruciales en el mundo y este año va a estar determinado por esta situación, en donde hay una neutralización de la acción política, un debilitamiento de las democracias y de la mano juntamente con esto va la guerra, ni más ni menos que la guerra. Entonces el panorama se torna un poco hostil, un poco lúgubre, y sumado a algunos posicionamientos de países no pocos relevantes como Argentina. No creamos que somos un país no relevante. Claramente. Somos un país regionalmente de peso y un actor internacional. Tal vez no del primerísimo orden, pero sí vas en el tándem, en el pelotón de países importantes. Y que tomes algunas posiciones con grupos considerados terroristas, con acciones que no son osadas, son temerarias en algunos casos, te lleva a involucrarnos a todos en condiciones relativamente que uno las miraría de reojo, por no decir prudentemente peligrosas. Pasó en los 90. Sergio, un placer como siempre. El placer es mío y te agradezco nuevamente. Cada lunes con nosotros este pantallazo, esta mirada fuera de las fronteras. Viste que